Runners, el podcast con el mejor coaching deportivo en Spotify. Junto al doctor en fisioterapia Javier Kay, vivirás historias fascinantes. Con su experiencia diaria en consulta, te dará los mejores consejos para llevarte hasta el final de meta. ¡Súmate a este viaje con Terapia para Runners! Bueno, bienvenidos a Terapia para Runners. Soy el doctor en fisioterapia Javier Kay y hoy te traigo una de esas historias fascinantes que les suelo contar y relatar a ustedes en este podcast. Nada más y nada menos, esguince en la maratón de Chicago. Pero bueno, no es más que la historia de Irene, una paciente y amiga que tuvo la oportunidad de este 2024 participar en una de las grandes majors estadounidenses como lo es la de Chicago, y se nos presentó una complicación en carrera, la cual les voy a relatar aquí en este podcast. Hoy con este nuevo episodio. Y trataremos, por supuesto, que todo lo que podemos hacer para intentar solucionar el famoso esguince de tobillo que tanto aqueja a corredores antes, durante y después de la celebración de entrenamientos y carreras. Lo cierto es que Irene parte a Chicago con su pareja, con su chico, se va con su novio y se va una semana antes a celebrar dicho evento. Cuando de pronto recibo yo la solicitud de una consulta a distancia y me pongo en marcha en conversación con Irene, que ya le conozco y de hace mucho tiempo, una corredora aficionada como muchos de nosotros los que nos dedicamos no solo a tratar patologías, sino también a correr, ¿no? Lo cierto es que cuando ella estaba en Chicago, en los primeros días previo a la celebración de la maratón, se encontraba obviamente en una ciudad que aquellos que la conozcan pues saben de lo que estamos hablando, de un espectáculo que no deja indiferente a nadie, por más que hayas viajado y hayas conocido, inclusive los mismísimos Estados Unidos. Siempre cuando llegas a Chicago se marca claramente una notoria diferencia. Total que hace lo que hacemos muchos, que es comenzar a pasear, a disfrutar de la ciudad, a conocerla, y compra en una de ellas las famosas botas de baloncesto de Jordan, de esta joya del deporte mundial, en concreto del baloncesto. Se compra unas botas que ya ella tenía, bien apuntado, como me cuenta ella, el sitio donde las iba a comprar, el modelo, en fin, todos los detalles. Se las compra y, como no puede ser de otra manera, se las calza y sale por Chicago a pasear, a disfrutar de ese calzado, a hacerse fotos y a disfrutar plenamente de esta ciudad. Con el inconveniente de que faltando un día para la celebración de la maratón, y cuando ella está en la feria del corredor, le dice a su chico que tiene un fuerte dolor en el pie derecho, en el lateral externo, que le está doliendo mucho. Paran, me comenta ella, se quitó el calzado, se mira a ver si se ha hecho daño y me dice que no había nada enrojecido, pero sí que estaba abultado ese tobillo de ese lado lateral más que el izquierdo, que lo comparó y se dio claramente cuenta de que estaba inflamado el tobillo derecho. Ahí vienen ya las preocupaciones, los nervios, y no sabe qué hacer en ese momento para solucionarlo. Por lo que se vuelve a calzar sus botas y deciden irse temprano, muy temprano, hablamos del mediodía, a descansar.
Cuando van de camino al hotel, sencillamente el dolor es intenso y ya retrocede ella en la marcha. Va caminando y el dolor no le permite caminar. Se paran, se detienen, se sientan, se vuelve a descalzar y bueno, ya comienzan lágrimas a salir de sus ojos porque esta chica llevaba preparando esta ilusión de maratón, no solo ni 3 meses, ni 2 meses, ni 6 meses, sino que era una de las majors que ella le tenía especial cariño, ¿no? Por celebrarla. Y como todos, tenía ya en su cabeza también realizarla en un tiempo que para ella era importante. Tenía que ir, la verdad que bastante rápido, porque iba a bajar de 4 horas la maratón y por lo tanto se sentía ya capaz. Las tiradas largas le había salido bien cuando estaba aquí en Madrid preparándola y por lo tanto se viene todo abajo. Ahí es cuando me contacta, me consulta y me pongo en marcha a trabajar junto a ellos. El dolor para ese momento era en una escala del 1 al 10 de un 7, dicho por ella. Por lo tanto, estamos hablando de un dolor incapacitante y bastante importante. Me dice ella, Javier, me está doliendo mucho, pero mucho es mucho. Entonces comenzamos con un tratamiento de estos que tenemos que aplicar para batir récords, porque no tenemos tiempo. Lo primero, recurrimos a los químicos, obviamente a la parte farmacológica, con antiinflamatorios y analgésicos, que en el caso de ella podía tomarlos. Comenzamos con dosis importantes para dar ese primer chute de tranquilidad, faltando pocas horas para celebrarse la maratón. Luego le mandé a colocar muchísimo frío, pero que lo hiciese con el agua de la ducha, los famosos baños de contrastes. Le mandé a colocar mucho de agua fría, por lo tanto superábamos los 3 minutos, inclusive los 4 minutos de colocación de agua fría directa. Esto coges tú, te metes en la ducha o lo que tengas a mano, el bidé, el lavamano, lo que tengas, cubo de agua, lo que tengas, o como tuve que hacerlo yo una vez y que contaré seguramente en otro episodio, que lo hice en Oslo y recurrí a meter el pie ya directamente en el agua de la naturaleza. Pero eso lo cuento en otro episodio, cuando le hable de esta maravillosa maratón de Oslo. Total que comenzamos con casi 4 minutos de colocación de agua fría directa. Lo hacía ella colocándose el telefonillo de la ducha. Su chico estaba haciendo de fisio a distancia, dirigido por mí. Y bueno, la verdad que es una experiencia digna de contarla en un episodio aquí en TPR, en Terapia para Runners, y por eso se los traigo hoy. Después de colocarle el agua fría, inmediatamente pasamos el agua a altas temperaturas, caliente, siempre siendo vigilado por su chico, porque para ti, que tienes en ese momento el pie tan frío, pasas a agua caliente y te puedes quemar. Así que como consejo a ustedes, cuando se apliquen baños de contraste entre agua fría y agua caliente, tienen que siempre guiarse por la sensación de vuestras manos, ya que las tienen disponibles siempre antes de aplicar tanto el agua fría como el agua caliente, y sobre todo esta última, la caliente. Es importante que coloquen la mano primero para realmente ver si van a poder ustedes soportar el calor de ese agua cayendo en vuestra piel. Hay que tener mucho cuidado con esto. Lo controlamos bien y colocábamos episodios cortos, muy cortos de agua caliente. Por lo tanto, tan solo durábamos 1 minuto. Y aquí estábamos jugando con la vasodilatación y la vasoconstricción del tejido. Estábamos obligando
a llevar, el tejido sanguíneo, nutrirlo, moviendo la sangre hacia la periferia y hacia la zona más profunda del tobillo con este juego y tratamiento que diseñé para ella. Así lo estuvimos haciendo por varios ciclos. En ese primer momento, cuando terminamos de hacerlo, le pregunté, recuerden que ya tenemos carga farmacológica y ahora tenemos el baño de contraste, y para ese momento había un alivio importante. Por lo tanto, le preguntaba que en la escala del 1 al 10 de dolor, veníamos de un 7, le pregunté que andando cuánto le dolía. Y me comentó que apenas entre un 2 o un 3, pero que tiraba más a un 2. Por lo que me dijo graciosamente, déjalo en 2,5, Javier. Luego de esto, le mandé a reposar por periodo de 1 hora con el pie en alto, así que le dije, hablamos ahora en 1 hora. Eso sí, el pie en alto lo colocas, te tumbas en la cama, en el suelo, donde más te guste, con tu espalda bien acolchada, y no lo dejes hacia arriba con pierna extendida, sino que juega con la flexión de la rodilla y de la cadera. Por lo tanto, no lo íbamos a hacer de forma continuada. A todas estas, el chico fue a buscar un doble vendaje compresivo que le indiqué y una crema de árnica que le mandé también a comprar, mientras esta chica descansaba. Todo esto preparándolo para que Irene pudiese al día siguiente enfrentar la maratón de Chicago con garantías. Luego pasamos de ese descanso, le mandé a colocar un doble vendaje compresivo. Ya teníamos lo que había mandado a comprar y por lo tanto le colocamos, en este caso a distancia, yo dirigiendo el tratamiento, el doble vendaje compresivo. Una compresión máxima, y ahora la colocación de la pierna iba a ser a 45 grados de altura, y le pedí por favor que se dedicara a descansar un rato, que colocara música relajante, que desconectara de redes sociales, de lecturas, inclusive de series, y le dije, de verdad, vamos a tratar de bajar la frecuencia de tus pensamientos. Así que pon una música neutra que tú consideres agradable para tus gustos, y dedícate simplemente a tus pensamientos. Y a nivel de pensamientos, no te quedes con un solo pensamiento. No pienses, por favor, en la salida y en el durante de la carrera, sino vamos simplemente a dejar pasar pensamientos que vengan, los piensas, los imaginas, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Bueno, todo esto resultó entre el cansancio, los nervios, la medicación y obviamente que la fatiga del tratamiento que estábamos aplicando. Y cuando volvimos a hablar, pasado un par de horas, había logrado quedarse un rato dormida. Para ese momento la sensación en el tobillo era la que nos esperábamos, de mucha compresión. Tenía la necesidad de quitarse la tobillera porque sentía mucha compresión y era lo que estábamos buscando. Ahora mismo se lo mandé a quitar y le dije, mira, vamos a preparar y vamos a diseñar el cómo vamos a afrontar ahora la carrera mañana, porque la buena noticia es que sí la vas a poder hacer. Bueno, nos preparamos en cuanto a dormir para obviamente ir con una carga importante a nivel de farmacología. Todo esto lo preparamos para adaptarlo a sus necesidades. Así que aquí todo el equipo médico también que tengo yo detrás, trabajamos para poder ajustarle a ella una correcta dosis. Y en el caso del traumatólogo con que hablamos, así se lo indicó. Por lo tanto, estábamos más que cubiertos. Y comenzó obviamente su descanso, su cena, y le mandé para que hiciera trabajo de visualización, ahora sí, por la noche, que miren, muchas veces es tan importante visualizar lo que vamos a hacer y lo que queremos. Y le preparé mentalmente para lo que le venía, porque era una carrera diferente, era una carrera distinta.
y tenía que pasar por un periodo ella de aceptación. Irene tenía que aceptar, abrir su mente a aceptar cualquier tipo de resultado, poniendo como prioridad el poder participar y como segundo objetivo poder terminar, y que eso lo aceptara, porque ella tenía la resistencia del no, porque decía, para eso no corro. Pero claro, por otro lado, perfecto, no la corras, ya está, disfruta como una persona que está viendo la carrera y da tu apoyo a los demás, pero tampoco lo aceptaba. Hasta que se dio y dijo, ya lo entiendo y sí, lo acepto, es verdad, tengo que conformarme si mañana puedo simplemente correr un rato, caminar, correr un rato, caminar y terminar la maratón. Ya será todo un éxito. Este es el problema, o uno de los problemas, que se suele presentar cuando estrenamos o alteramos el calzado o la vestimenta cuando nos enfrentamos a una maratón. Siempre tenemos que tener muchísimo cuidado, y esto lo ha oído todo el mundo, pero no todo el mundo lo aplica. Desde que medias, calcetines, vendajes compresivos, medicación, pastillas, sales, cafeínas, geles, camisetas, lubricantes para las zonas de máximo roce. Si tú no has probado nada de esto antes, olvídalo. No es una maratón un buen escenario para experimentar con pruebas. No es el momento de hacer pruebas, de probar, de estrenar. Ese no es el escenario. Por lo tanto, fíjense lo que sucedió. Por ella tener ese calzado de Jordan, estar en la ciudad de los Toros, de los Chicago Bulls y toda esta historia que tanto marca a esta ciudad, a Chicago, fíjense ustedes lo que ha ocurrido. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estrenamos cualquier prenda deportiva. Ya no solo la que vamos a usar en la carrera, no. Piensen, y que esto también nos sirva de ejemplo y de clarísima enseñanza para todos nosotros, porque también la parte previa es muy importante, y por alterar la pisada con este tipo de botas trajo el problema que trajo. Un esguince por compresión que ya después, cuando volvió a Madrid y vi el calzado, bueno, entendimos perfectamente por qué ocurrió ese esguince. Muchas veces pensamos, y ustedes lo ven como corredores, y no es lo mismo, y por eso este podcast TPR, Terapia para Runners, precisamente para contar todas estas anécdotas, estas curiosidades y dar estos consejos que a ustedes les puedan servir como ejemplo para que lo puedan vivir y aplicar en un futuro. ¿Qué sucede? Que asociamos el esguince de tobillo a cuando nos caemos, a cuando nos doblamos un pie subiendo o bajando, especialmente unas escaleras, cuando saltamos. A eso asociamos el esguince, y en el caso de las chicas que utilizan tacones, a la típica caída por llevar unas sandalias o un tacón alto, también se lo asociamos. Pero nos olvidamos que hay otros mecanismos que también generan esguince, como lo puede ser, y ocurrió en el caso de Irene, el esguince por compresión. Es complejo de explicarlo en audio sin tener el vídeo como tal, pero es un mecanismo que existe y que también es lesivo. Así como hay otras modalidades que generan esguince, que puede ser, por ponerle tan solo el ejemplo de una, el postural. Hay determinadas posturas que también por compresión o tracción genera esguince en la zona del tobillo. Muchas posturas forzadas de yoga, que es tan fantástica la aplicación del yoga en nuestro cuerpo, pero muchas veces generamos, por no estar preparados, por otros factores que no vienen al caso mencionar en este episodio, en ese momento generamos también esguince. De ahí que nosotros en consulta, los que estamos obviamente en la parte médica, en la parte clínica, podamos encontrarnos con estos episodios que para nosotros es el día a día, pero en este caso para ustedes como corredores lo observan y dicen, pero qué raro si no te has caído, qué raro
si no hemos corrido, si no te has tropezado, qué raro si no llevabas ningún tipo de tacón, es que no lo entendemos cómo ocurrió. Pues que sepan ustedes y que aprendan en este episodio de Terapia para Runners que efectivamente esto ocurre así. Total que preparamos y les diseñé una estrategia de carrera, la cual consistía en lo siguiente. Le dije, bueno, Irene, la parte mental la preparamos, vino la parte de la aceptación, como les decía hace unos minutos, preparamos la parte de la aceptación y luego la parte de la fortaleza, ¿no? Que iba a tener que tener ella para ser constante y por lo tanto, si apareciese un episodio de dolor relativamente relacionado a la zona del tobillo o de la rodilla, que ya le había comentado que se iba a poder mover el dolor, tenía que categorizarlo en una escala de dolor. Y por lo tanto le dije, es importante que durante toda la carrera te imagines que eres un coche, un carro, un vehículo de la Fórmula 1 y que te estás comunicando con el paddock, con las zonas de control y estás hablando con tus ingenieros de cómo va el coche en carrera. Por lo tanto, le dije todo el tiempo, tu cabeza que le pregunte al pie, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Del 1 al 10, ¿cuánto duele? Y le dije, siempre que estemos por debajo del 7, tenemos garantizado que terminamos la maratón. Y si pasamos del 8, ¿vale? Si pasamos de ese 7, llegamos al 8, nos metemos en el 9, es obvio que ya tan solo con pasar el 7 tenemos que hacer una parada. Entonces acordamos todo para estar en comunicación tanto con ella como con su chico, porque bueno, como ustedes saben, hoy en día la mayoría de corredores, no todos, corren con sus teléfonos o con los relojes que tienen la señal celular, la señal móvil para poder hablar. Por lo tanto, esto es una maravilla. La maravilla de la tecnología nos hace ser auténticos Fórmula 1 a los corredores. Total que preparé para ella la parte mental, la teníamos ya totalmente asimilada, la repasamos en la noche en una conversación que tuvimos bastante extensa, donde repasamos todo y la alegría por parte de ella era más que manifiesta, sabía y ya estaba convencida que la maratón la terminaba. Consistió en lo siguiente, íbamos a empezar la carrera con doble vendaje compresivo. Fue lo primero que le mandé. Luego un calcetín que tenía, es decir, una media que tenía mucha amortiguación, que por suerte contaba ella con dicha prenda deportiva, y eso lo íbamos a afrontar en los primeros 10 kilómetros. Le dije, con ello vas a llegar casi al 10, pero vamos a parar antes. El calzado con que íbamos a comenzar, utilizamos dos calzados, utilizamos dos zapatillas de carrera. La primera era para alcanzar precisamente esa distancia de 8 o 9 kilómetros y le mandé a que el trenzado fuese suelto. Por lo tanto, el calzado, la zapatilla, iba y tenía que ir más suelta de lo normal, con lo que el pie iba a ir con mucha holgura en cuanto a la zapatilla. Pero en cuanto al tobillo, con el doble vendaje que llevábamos, compresivo, el pie iba a ir más bloqueado. Por lo tanto, yo estaba buscando en ella cambiar el apoyo, ¿vale? Quería que ella tuviera un apoyo más dirigido hacia la zona de los metas y que no hubiese tanta flexión de tobillo, ¿vale? Y todo íbamos a suplirlo con ese apoyo en metas, ¿vale? Y utilizando un excesivo flexo de rodilla. Todo esto se lo había explicado y bueno, así lo hicimos. Cercano a estos kilómetros iba a estar su chico esperándole para aplicar la segunda estrategia. Le dije zapatilla muy suelta, la derecha, pero por favor necesito que pruebes que no se te salga. Es decir, suelta, pero que el pie no pueda escaparse. Perfecto, lo teníamos todo preparado. Y luego le dije, la salida de la maratón la tienes que hacer sentada en el suelo. No puedes salir de pie. Por lo tanto, apenas llegues a tu cajón,
Nos toca sentarnos con el culete en el asfalto y dedicarnos ahí a descansar. Le expliqué en la postura que tenía que tener la pierna mientras descansase, que le contase al entorno que tenía a su alrededor lo que le sucedía y que tenía que estar en esa postura. Así lo hizo y por lo tanto se ahorró el tiempo de espera de pie. No queríamos eso para nada. Bueno, fue la salida y lo que ocurrió fue que iba corriendo efectivamente con un ritmo de marcha raro al cual se enfrentaba por primera vez, pero que me comenta ella fue muy favorable, ya que la salida fue como siempre bastante congestionada y por lo tanto no iba con un exceso de velocidad. Sin embargo, después de pasado el primer kilómetro, me dice ella, sin darse cuenta estaba en el segundo kilómetro, no había dolor de tobillo y en sus comunicaciones imaginarias, que lo diseñamos así para precisamente aplicar algo de psicología deportiva, que suelo hacerlo siempre con mis pacientes, a esa función de coach ahí, le dije que se comunicara con el pit lane todo el tiempo y que estuviese mandando las señales de cómo iba su coche. Entonces las comunicaciones eran que el dolor de tobillo apenas estaba en un 2. En una escala del 1 al 10 era un 2 y era un 2 constante. Ni bajaba ni subía. Por lo tanto, ella iba feliz. Me comenta que ya en el tercer kilómetro entró en un ritmo importante de carrera y se olvidó completamente de que la zapatilla la llevaba mucho más suelta y que la forma de correr no era la habitual de ella. Por un error que ocurrió, el chico no le pudo esperar donde se había acordado y al final terminó haciéndolo un poco más adelante y nos resultó a todos como un beneficio, porque se volvieron a encontrar más o menos, todas estas cifras son aproximadas, no son exactas, pero dejémoslo que alrededor del kilómetro 15 se volvieron a ver. Insisto, esto no es exacto para nada. Luego de ellos encontrarse, precisamente era una parada técnica en los box de Fórmula 1 y así lo teníamos previsto. Era un cambio rápido, utilizando el mismo calzado. Íbamos simplemente a quitar ese doble vendaje compresivo, lo íbamos a quitar completamente, íbamos a cambiar los calcetines, las dos medias, y se iba a colocar su calzado, el que llevaba. Y esta vez sí ajustaba las zapatillas a lo normal que ella acostumbra a correr. Por lo tanto, se hidrató de nuevo, aprovechó y volvió a salir. Esta vez iba feliz, notaba que corría muy rápido, iba muy bien, porque ella considera que esos primeros 15 kilómetros los hizo más lento de lo que ella tenía estipulado. Por lo tanto, se sentía fuerte. ¿Y qué hizo? Volar a partir de este promedio del kilómetro 15. Batió todos sus récords de carrera, el pie prácticamente no le dolía. Sin embargo, en conversaciones con el pit lane hacía alrededor de, ya el dolor se movía entre un 3 y un 4, por lo que sí se preocupó un poco, alcanzando ya la distancia de la media maratón. Sin embargo, me preguntaron qué hacía, si paraba o si continuaba, y le dije que recordase que habíamos acordado que por debajo de 7 nunca íbamos a parar. Por lo tanto, iba a 4, pero con un dolor ya un poco más intenso. Le dije que apretase un poco más fuerte, porque venía otra parada donde su chico de nuevo le iba a estar esperando para precisamente aplicar lo que teníamos previsto. Y esto ocurrió ya en el kilómetro 28, casi 29. Todo esto es aproximado, insisto. Y ahí vino lo importante. Aplicamos un tipo de crema y aplicamos un spray de frío, ¿vale? Muy, muy intenso en la zona del tobillo y con descanso de ella. Aparte de eso, se tumbó para colocar la pierna arriba y le mandé a estar así casi los 5 minutos. Por lo tanto, le dije que fuera consciente de que lo que ella había ganado
no lo iba a perder por esta parada técnica que estábamos haciendo. Le cambiamos calcetín, agregamos una tobillera, una sola, y cambiamos el calzado. Por suerte, entre los dos que ella tenía, decidimos que, en este caso dirigido por mi persona, le dije que el segundo calzado fuese el más blando que el primero. Así lo hicimos y así se enfrentó a estos últimos kilómetros, con tan solo dejar este tipo de calzado suave, un vendaje compresivo y calcetines nuevos, y con la aplicación de la crema y del frío local, ¿no?, que se colocó por medio de un spray. Bueno, así nos metimos en el kilómetro 37, 38, 39, dolor del 1 al 10, un 5, y estaba ella pletórica porque estaba viendo su récord personal. Iba muy, muy bien y por lo tanto iba feliz. Y ya cuando pisó el kilómetro 40, se volvió a comunicar con su chico y llevaba un dolor de un 6 y que podía ser por momentos 7. Había bajado mucho el ritmo de carrera porque le estaba molestando, y iba con una marcha que ella la interpreta como coja. Se comunicó conmigo el chico, que estuvimos siempre hablando, y fue cuando le mandé a parar y a quitarse la tobillera, tirarla, cambiar el calcetín derecho al calcetín izquierdo, al pie izquierdo, y que continuase la carrera. Y efectivamente el dolor le bajó a un 4. Y así terminó Irene pasando por la distancia de 42 kilómetros, 195 metros, con una felicidad más que manifiesta, y logró bajar su tiempo de 4 horas sin mayor problema. Obviamente lágrimas, obviamente audios totalmente fuera de sí, de locura absoluta y plena por haberlo logrado entre todos juntos. Me emociono solo de recordarlo, porque la verdad que nosotros que estamos en consulta llevándoles, cuando ocurren este tipo de episodios, entendemos perfectamente que es muy fácil desde la distancia decir, oye, oye, y si dejas eso hasta ahí, oye, piensa que vendrá otra. Sabemos perfectamente lo que hay en juego para cada uno de ustedes, y lo que puede significar para mí no precisamente es lo que significa para ti, ¿no? Sabemos perfectamente todo lo que hay en juego. Por lo tanto, fue una de esas vivencias únicas y estaba pletórica. Aprendió la lección y le dije, esto lo cuento en TPR, Terapia para Runners. Te mencionará, Irene, con tu famoso esguince en la maratón de Chicago. Obviamente que queda para el recuerdo, y en miles de fotos que se ha hecho, sus botas de Jordan en tan mítica ciudad, y lo conseguimos, bueno, gracias a que combinamos aquí el trabajo del traumatólogo, que nos echó una mano con la parte farmacológica, yo desde toda la parte física, su chico, que sin él hubiese sido imposible, porque él se marcó también una maratón. No les cuento todo, pero es que fue de locos lo que tuvo que hacer para poder pasarse de un sitio a otro, para poder llegar a estas distancias. Hubo de todo, pero no estoy autorizado a contarlo. Así que hasta aquí se queda, pero tuvo que hacer de todo para poder llegar a esto. Parte de la maratón, tan solo les digo eso, también la corrió él. Así que fue fascinante. La verdad que fue una historia de estas increíbles, donde lo logramos y donde le quedó una gran lección, y me dijo, mira, Javier, o sea, lo tengo clarísimo. Tanto
que ya para terminar este podcast les comento que uno de los calzados que ella utilizó los compró ese día en la feria del corredor, el día antes. No para estrenarlos en la carrera, porque ella sabía la historia esta de que no tenemos que estrenar ninguna prenda el día previo a la carrera. Ella se sabía todo esto, pero lo compró para cuando viniese a Madrid utilizarlas, porque era de la marca Nike, en concreto el modelo Invisible, y quería, por supuesto, que comprarlas porque le salieron súper económicas allá, porque era el modelo, las Invisible 2, y entonces como ya no están en la palestra de la primera gama de Nike en esa línea deportiva, estaban pero tiradas de precio. Por lo tanto, las tenía sin estrenar, las estrenamos ese día, es decir, nos saltamos una vez el protocolo, pero esta vez sí que lo necesitaba. Y me dice, mira Javier, es que si no hubiese sido por esto, este calzado, jamás en mi vida hubiese logrado esto. Súper blandas, súper reactivas, iba botando. Por lo tanto, vamos, una maravilla. ¿El tobillo cómo terminó? El tobillo terminó inflamado, tumefacto, caliente, estaba enrojecido, pero la felicidad de ella era de locos y obviamente que terminó coja. Ya cuando se echó a caminar me dice que ya ahí sí que iba coja, pero con la medalla colgada en el cuello no le importaba absolutamente nada. Así que no te olvides que esto es Terapia para Runners y en el próximo episodio otra historia fascinante. Si te gustan los retos, o si prefieres reír o tal vez descubrir curiosidades sobre el mundo de los runners, entonces síguenos en TikTok y súmate a este viaje con Terapia para Runners.